Vamos a presentarle este tiempo a Dios para que sea Él que nos guíe, nos dirija y sea un buen tiempo aquí estudiando este tema que vamos a ver ahora, que es Jesús y el ayuno. Y podemos aprender aquí, tan importante. Entonces vamos a orar, presentar este tiempo en las manos de Dios, entregarle todo este tiempo para que sea Dios obrando en medio de nosotros y hablando a nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Dios, de podernos encontrar a través de este medio y poder seguir estudiando tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado hasta ahora y lo que vamos a seguir aprendiendo, Señor, en nuestras vidas por medio de tu palabra. Pedimos que en esta tarde tú sigas hablando a cada uno de nosotros, Señor, sea tu Espíritu Santo mostrándonos, iluminando nuestras mentes, para captar esas verdades espirituales que hay en estas escrituras, y que lo que aprendamos lo apliquemos, lo hagamos realidad y podamos compartirlo con otros, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por este hogar de José Luis, Giselle, Eliezer, el resto de la familia. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad que tenemos a través de este hogar y a través de internet, a través de esta plataforma de Zoom, poder levantar y tener este estudio, Señor. Muchísimas gracias. Oramos para que el internet se mantenga, la electricidad, no haya fallas, Señor, y podamos hacer una buena transmisión y poder juntos aprender. Te lo pedimos dándote las gracias y oramos. Y gracias por los hermanos que ya se han conectado. Oramos por aquellos que todavía están por conectarse para que lo puedan hacer. Te lo pedimos, Dios, dándote las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Capítulo 6 de Mateo, versículos 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Nuestro estudio está enfocado en el tema del Sermón del Monte y cuáles son las enseñanzas que Cristo da en este sermón, ¿no? Y que se centra donde Cristo quiere enseñar a los discípulos cómo moverse o cómo andar conforme a ese reino que Cristo está estableciendo, ¿eh? Y que Él vino a establecer. Y que todavía se sigue enseñando ese Sermón del Monte para aquellos que siguen llegando, no solamente en creer en Cristo, sino seguir a Cristo, como el caso de nosotros. Leemos el versículo 16 y el 18, ¿okay? ¿Ya lo tienen? Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús y el ayuno. ¿Okay? Fíjense que Jesús trata estos tres temas importantes, interesantes, no solamente para el judío, sino también para la parte religiosa que vendría después, como resultado del establecimiento del reino de Dios. En ningún momento vemos a Cristo rechazando lo que es la limosna, lo que es la oración y lo que es el ayuno, ¿no? Sino que él le da mayor sentido a cada uno de estos temas que estamos viendo, y que estos temas apuntan hacia lo que tiene que ver con la piedad, es decir, esa consagración, esa búsqueda de Dios, ese caminar con Dios, es lo que buscan estos tres temas. Aquí notamos nuevamente, y aún con más claridad, que en las instrucciones sobre la limosna y la oración, que Jesús no se opone en principio a la piedad judía, sino a la vanidad religiosa que frecuentemente ocasiona. ¿Okay? Cristo no estaba en contra de esa manera de mostrar la piedad del judío, y acuérdense, vuelvo a repetir, esta carta de Mateo va dirigida, destinatarios son judíos, ¿okay? Creyentes judíos que conocían todas estas prácticas porque era parte de su vida, ellos nacieron con esto, ¿no? Entonces Cristo comienza a llamar a muchos a seguirles como discípulos, y por supuesto una buena cantidad de los que comienzan a seguir a Cristo son judíos, ¿okay?
Y por supuesto él tiene que enseñar, tiene que hablar un poco sobre estos temas que ellos dominan. Voy a poner los otros ojos yo. Eso no me dejan ver. Es que después que uno pasa los 25 años ya tiene que usar lentes. No sé por qué. Aunque el ayuno es una práctica común entre las religiones del mundo, había algunos elementos originales que caracterizaban las prácticas antiguas judías. Se basaban en su comprensión de la soberanía absoluta de Jehová, de Yahvé. Así el ayuno preparaba al fiel para encontrar a Dios, no en el sentido de una purificación que eleva al hombre hasta la divinidad, como le enseñan otras religiones, sino en el sentido de una espera desprendida ante el inminente acontecimiento de la revelación de Dios. Y esa revelación de Dios al hombre, donde Dios se revela al hombre. El ayuno en el Antiguo Testamento también estaba íntimamente relacionado con la vivencia histórica del pueblo. El ayuno era parte del pueblo de Israel, ¿okay? En cada cierto tiempo ellos ayunaban para ciertos acontecimientos, cuando iban a enfrentarse en algunas guerras, cuando iban a dar un paso importante, como el caso de Josué, donde él le pide que ayunen, que se santifiquen, porque Dios va a hacer algo grande entre ellos, entrando en la tierra prometida. Y en otros momentos, en otros tiempos que el pueblo de Israel vivió, mayormente el liderazgo que había solicitaba que el pueblo ayunara, porque Dios iba a hacer algo. Y eso era parte como una purificación. Se habla de santificación y se habla también de la purificación a través del ayuno, ¿no? Entonces, el ayuno tenía que ver con ellos dejar no solamente el alimento, ¿okay? Sino ellos dejaban también su tiempo de trabajo, su tiempo de hacer otras cosas, ¿okay? Que ellos tenían como prioridad, todo eso lo suspendían para dedicarlo solamente a un acercamiento, a una búsqueda de Dios, ¿no? Esto implicaba mucho en que el pueblo necesitaba esos momentos, esos tiempos de apartarlo para encontrarse con su Dios, con Jehová, ¿no? Acompañaba este tiempo de ayuno tiempos de humillación y oración en el destino doloroso de Israel, ¿okay? No solamente estaba el ayuno, sino también en la oración se unía en esos tiempos, ¿no? El ayuno y la oración. La característica más prominente en el Antiguo Testamento es su concepto del ayuno como expresión de sumisión a Dios. Escuchen bien esto. La característica más prominente en el Antiguo Testamento es su concepto del ayuno como expresión de sumisión a Dios. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, el sentido del ayuno era una sumisión a Dios. La persona ayunaba porque iba a humillarse, iba a sujetarse, iba a someterse a Dios. Entonces, ahí entra la sumisión. También hubo ayunos oficiales integrados en el culto del pueblo, cuando eran llamados a sus cultos especiales en el templo, también habían llamados de ayuno, donde todo el pueblo participaba en ese ayuno. Después, desde luego, los ayunos como actos culticos se prestaban a abusos y por lo tanto fueron objeto de la crítica de los profetas, porque en sí el ayuno llegó un momento que perdió el sentido, ¿okay? Entonces hacían el ayuno como una práctica tradicional, ¿okay? Rutinaria, pero no con el propósito con el cual se había establecido, ¿no? Entonces era un cumplimiento, para ellos era cumplir de eso, pero no con el sentido que realmente se había dado. En la época de Jesús, pasamos al Antiguo Testamento, a la época de Jesús, el ayuno era estimado como práctica cultica y ocupaba un lugar importante en la vida religiosa judía. Eso no se suspende todavía en la vida religiosa de los judíos, sino que el ayuno se mantiene. Y cuando Cristo llega, esto llega a ser una práctica muy estimada, muy importante entre los judíos en sus cultos. ¿Okay? Además de los días prescritos de ayuno, los particularmente celosos, que eran celosos en cuanto a esto, ayunaban voluntariamente
2 veces por semana. Se dice que ellos ayunaban lunes y jueves. ¿Okay? Estos eran los que eran más celosos, eran más rígidos en cuanto a esto. Entre esos se encontraban los fariseos y los saduceos. ¿Okay? De por sí hay un pasaje en Lucas 18:12 donde hay un judío que menciona que hacía ayuno 2 veces a la semana. Y esos 2 veces a la semana eran lunes y jueves, que ellos apartaban para ayunar. ¿Okay? Se pensaba que el ayuno era obra meritoria y poderosa a fin de agradar a Dios. Entonces, este era el concepto que ellos manejaban también, que era obra meritoria y poderosa a fin de agradar a Dios. ¿Okay? Aunque aparentemente los discípulos de Jesús seguían la antigua costumbre judía de ayunar, la presencia del Mesías, que es Jesús, en medio de su pueblo, sirvió para modificar radicalmente el significado de este acto. Cuando Cristo llega y establece su reino, comienza Cristo a través de su ejemplo a modificar un poco esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Juan y los discípulos de Juan comienzan a criticar a los discípulos de Cristo y preguntándole por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Esta es una crítica que le hacen los seguidores de Juan, juntamente con Juan, viendo que los discípulos no ayunaban, sino más bien se reunían y lo que lo veían era comer. Era como los cristianos de estos tiempos, pura comida, ¿no? Y no estaban ayunando como realmente tenía la costumbre del judío. Entonces, Juan con sus discípulos levantan esa crítica. Pero Cristo le dice, mientras el esposo está, no es necesario que ayunen. O sea, le está hablando de él. Mientras yo esté aquí con ellos, no tienen necesidad de ayunar. Pero va a llegar un momento donde el esposo será quitado y ahí sí ayunarán. Entonces, eso es lo que está anunciando allí el mismo Jesús a sus discípulos, ¿ok? Y no solamente a los de Juan, sino a ellos también. Mientras él estaba allí, estableciendo el reino, no era una obligación para ellos ayunar, pero iba a llegar un momento en que Cristo iba a salir y ahí va a venir también para ellos entonces el ayuno. Acuérdense, en Cristo en ningún momento rechaza el ayuno, ¿ok? Ni le quita la importancia que tiene, ¿ok? De por sí cuando vamos a ver, vemos allí en el versículo dice, cuando ayunéis, ¿okay? Cuando ustedes ayunen, está diciendo, cuando ustedes aparten su tiempo para ayunar, ¿okay? Vemos ahí que Cristo no está dejando a un lado la importancia del ayuno, ¿okay? Sino que Él está enseñando otras cosas que son más importantes cuando se practica el ayuno, ¿no? Que es lo que vamos a llevar como centro, ¿no? Desde la perspectiva del reino mesiánico, que es el reino de Jesús, que ha llegado a Jesús, el ayuno en principio ha sido superado. Pero a la luz del intervalo entre la inauguración del reino en la persona y obra de Jesús y la consumación de ese reino a través de su muerte, todavía hay lugar para el ayuno entre los tiempos. Pero es un ayuno lleno de nuevos significados debido a la venida del Mesías. Entre otras cosas, acompaña las obras de justicia. Ok, fíjense que es lo que menciona Isaías 58, 6, 7. Cuando Dios critica a través del profeta Isaías al pueblo de Israel porque ellos hacen ayuno con ceniza, se humillan ante Dios, hacen un montón de ritos allí, pero a la hora de ellos aplicar o vivir, no solamente en el ayuno, en la humillación, en la obediencia de Dios, atendiendo al necesitado, ellos no hacían nada de esto. O sea, ellos se apartaban, hacían su ayuno, pero cuando venía el momento de realmente mostrar la justicia, entonces eran opresores, ¿ok? Maltratadores, no ayudaban, no servían al prójimo. Entonces esta es una de las cosas que Dios critica también al pueblo de Israel, que por un lado ellos se acercaban a Dios, se bañaban de vestimentas especiales, rasgaban sus vestimentas, se bañaban de ceniza, un montón de cosas, un montón de ritos, pero a la vez de accionar ante las necesidades del prójimo, ellos no respondían. Entonces Dios critica esa manera de ayuno. Entonces Dios le dice, este no es el ayuno que yo quiero. El ayuno que yo quiero es que ustedes muestren realmente la justicia, pueden ayudar al necesitado, den comida al hambriento, y comienza a mencionar allí en Isaías 58
cuál es el verdadero ayuno que Dios espera y quiere de su pueblo, ¿no? Eso lo pueden leer ustedes más después, ¿no? El verdadero ayuno en el capítulo 58 de Isaías, ¿no? En este caso, vemos aquí que Cristo menciona algo interesante. Él dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. Esta palabra austero significa tristes, sombríos. Tristes, sombríos, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Y dice, como los hipócritas. Vuelvo a repetir la palabra hipócrita como lo usó en la oración, ¿ok? Y en la limosna. Y otra vez aquí, hipócrita puede entenderse en dos sentidos. El primero, fingir estar tristes cuando no lo están. Yo finjo que estoy triste cuando no lo estoy. En pleno ayuno. Y segundo, en un sentido más profundo y más trágico, estando verdaderamente tristes, aprovecharse de ello para llamar la atención de la gente. Ellos mismos son víctimas de su piedad sombría. En sentido de los versículos 17 y 18, parece indicar la segunda de estas interpretaciones. ¿Okay? Lo que indica el versículo 17 y 18, cuando dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, ¿no? Entonces vemos aquí que esa definición de hipócrita en el segundo concepto está mostrando que para ellos, especialmente los religiosos, ellos mostraban una tristeza supuestamente profunda y muchos de ellos hasta lloraban y mostraban eso a la gente que los veía con el propósito de llamar la atención. Volvemos a caer en el mismo tema que Cristo critica de los fariseos y los saduceos, la hipocresía, no son sinceros, ¿okay? Y lo que ellos llegan a mostrar allí es pura apariencia y es para atraer a la gente. Eso es lo que hace la hipocresía religiosa. ¿Okay? Cuando se cae en la religión, se cae en la hipocresía. Y eso está unido en los mismos fariseos, ¿no? La seriedad con que demudan su rostro, como dice el versículo 16, ¿okay? Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Okay? Esa palabra demudan su rostro hace que estos hipócritas sean objeto de verdadera pena. El verbo que se traduce demudan y que significa desfigurar de tal modo que quede irreconocible, es el mismo verbo que aparece en el versículo 19, donde se traduce corrompen. ¿Okay? Ahí mismo en el mismo versículo, no os hagáis desorden en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Tiene el mismo sentido. ¿Okay? Se corrompe. La misma, dice allí que el rostro de ellos, cuando se demudan, está diciendo que se desfigura, se corrompe, pierde su aspecto original, ¿okay? de su rostro. La fuerza de este término se nota en su uso, ¿okay? Que se traduce desaparecer. Y en Santiago 4:14 se desvanece, usa la frase, se desvanece, el mismo sentido de la palabra demudan, ¿no? Esta desfiguración se lograba no meramente por medio de muecas que imitan la tristeza, sino por medio de la aplicación de ceniza a la cara, una barba no recortada y una apariencia generalmente sucia. ¿Okay? Entonces eso lo que implica cuando dice que demudan es que tiene el sentido que ellos se echaban ceniza, ¿okay? A los hombres se dejaban crecer la barba, pero además de esto, ellos en su rostro se veía que su apariencia era sucia, es decir, no se bañaban. ¿Okay? Literalmente está diciendo ahí, con su rostro que demudan, no se bañaban ese día, ¿ok? Y mostraban lo que era la tristeza, el rostro desencajado, ¿ok? Y eso, por supuesto, atraía a la gente que los rodeaba. Entonces, ellos lo que querían era eso, atraer la atención de la gente a través de su apariencia, de lo que ellos mostraban, y la gente decía, wow, esta gente sí es piadosa, esta gente sí es consagrada a Dios, esta gente sí es dedicada a Dios, ¿no? Entonces, parte de esto era que ellos ni se bañaban, se echaban ceniza, había un descuido total de parte de ellos para mostrar que ayunaban. Era todo un rito que se celebraba en cuanto al ayuno, ¿no?
Jesús denuncia este comportamiento, no porque realmente no sirve para mantener a una persona en actitud de humillación, sino porque se trata de hacerse notar por la gente. Lo que querían era hacerse notar ante la gente, esta persona. Y al hacer esto, realmente se le estaba robando a Dios la gloria de juez que le pertenece. Como su intención era impresionar a la gente, ya han recibido toda la recompensa que merece su acción. La cuenta queda saldada. ¿Por qué? Porque eso lograban ellos. Ellos querían una recompensa ante la gente, que la gente lo viera, los mirara, y ellos lograban su objetivo a través de su apariencia. Sus rostros llenos de ceniza, los hombres con barba larga, descuidados, y además de eso toda su apariencia sucia. ¿Okay? Y esto, por supuesto, atraía a la gente, iba a atraer a la gente. Cristo está en contra de esto. Esto es lo que Cristo choca, pues esto le choca a Cristo, esa vida de hipocresía, esa vida de apariencia, esa vida totalmente vacía, que mostraba unas cosas por fuera, pero por dentro estaba hueco. Por eso es que él critica tanto a los fariseos, los religiosos en su tiempo, les llama sepulcro blanqueado, porque por fuera son blancos, pero por dentro está podrido. Le llama de diferentes formas por esa actitud que ellos toman, ¿no? Y aquí él está criticando esto, le está diciendo a sus discípulos, a aquellos que están llegando, no sean como ellos, no los imiten a ellos, no los sigan a ellos, porque ellos están errados, ¿no? En cambio, Jesús dice que sus discípulos no deben variar sus prácticas diarias de aseo cuando ellos ayunan, es decir, ungir su cabeza y lavar su rostro. Por eso es que él dice allí en el versículo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Okay? Hay una limpieza. Y eso es lo que está pidiendo Cristo. O sea, cuando tú vayas a ayunar, no vayas a hacer lo que hacen estos hipócritas fariseos que muestran de apariencia, se llenan de ceniza, se descuidan todo y hay una apariencia de suciedad. No vayas a hacer eso, sino que tú vas a hacer lo contrario. Tú vas a ungir tu cabeza y lavar tu rostro. Eso significa limpieza, ¿no? Como hacen todos los días, como tú haces tu mantenimiento todos los días, te bañas, así tienes que hacer para el día del ayuno. Eso no cambia para ese día. Pues. Pero fíjense que los fariseos, por supuesto, se bañaban, pero ese día que iban a ayunar, ellos no se aseaban, sino más bien se ensuciaban más para atraer a la gente, para que la gente la viera como era su vida supuestamente de piedad. De hecho, según el concepto que se desprende del Evangelio, toda la vida es un acto de arrepentimiento. Y en este sentido, ayuno. ¿Okay? Toda la vida es un acto de arrepentimiento, lo que nos enseña el Evangelio, y en este sentido es una vida de ayuno. Y eso es lo que implica también el ayuno, arrepentimiento también. Es un tiempo de acercamiento, es un tiempo de consagración, un tiempo de humillación, es un tiempo de entrega, ¿okay? A Dios. Y fíjense, es importante, he aprendido que el ayuno por lo general se nos enseña o aprendemos que el ayuno es para, yo voy a ayunar porque necesito que Dios me dé tal cosa, o algo imposible que necesito que Dios me provea. Y muchos ayunan con ese sentido, con ese concepto, pero eso, originalmente ese no es el sentido del ayuno. Okay, el ayuno tiene un propósito que primero, en ese tiempo que yo aparto, el ayuno es para que Dios trate conmigo, es para yo humillar, entregar todo lo que yo soy. Yo necesito que Dios trate conmigo porque yo traigo cosas que son de la carne o son del mundo con el cual estoy luchando. Yo quiero que Dios cambie, transforme eso. Yo quiero que Dios me libere, me sane, me restaure, me levante, ¿no? Por lo tanto, el discípulo de Jesús no necesita artificios de aseo o vestir para distinguirse. Su carácter y su obra, su carácter y obras como ciudadano del reino mesiánico le distinguirán. Es en el carácter y en la obra lo que va a distinguir a un discípulo de Cristo. No en esa apariencia hipócrita religiosa que los fariseos están enseñando. ¿Okay? Es en su carácter y en la obra que viene como resultado de una vida de sumisión, una vida de arrepentimiento, donde ese discípulo se ha apartado en ayuna para encontrarse con aquel que puede cambiar y transformar, sanar, liberar y restaurar su vida. El ayuno auténtico, cumplido delante de Dios y no ante la gente, agrada a Dios.
Y Jesús asegura a sus discípulos que Dios se lo recompensará en la forma que corresponde, no con referencia a los valores de la gente, sino de acuerdo con los valores del reino. ¿Ok? Por eso que le dice allí, versículo 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que en lo secreto te recompensará en público. ¿Okay? Es interesante ver aquí que él dice que el ayuno debe ser no para mostrarse hacia los demás, es algo entre tú y Dios, eso es algo privado entre tú y Dios. ¿Okay? No tienes que tocar trompeta, no tienes que anunciar mucho que estás ayunando, eso es algo entre tú y Dios. Y dice que Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Okay? Y eso es importante tomarlo en cuenta como discípulo de Cristo. Mientras en ese momento Cristo está luchando con esta tendencia de los religiosos fariseos, nosotros también estaremos luchando con otras tendencias, donde tenemos que recurrir a lo que Cristo nos enseña a través de su palabra, que Él está pidiendo y que está exigiendo y que está esperando de nosotros, ¿no? Pocos aspectos de la vida religiosa de su época le molestaba a Jesús, más que la falta de sinceridad. Esto sí le chocaba a Jesús. Y era lo que tenían los fariseos, una falta de sinceridad. Y esto bueno, podemos ver en los evangelios cómo Cristo atacó muy fuerte la actitud, el comportamiento religioso de los fariseos, los saduceos, porque ellos no eran sinceros, ¿no? Que llevaba a los hombres a fingir la piedad y, lo que era más serio todavía, someter sus prácticas al juicio de sus correligionarios en lugar de Dios, el Padre que ve en lo secreto. Por esta razón, él tildaba a los escribas y fariseos de ciegos, necios, sepulcros blanqueados y serpientes, porque no había sinceridad en ellos. ¿Okay? Toda su vida de piedad, de religiosidad, era totalmente vacía, de hipocresía, era de apariencia. A ellos les preocupaba más lo externo, lo que dijera la gente, que lo que dijera Dios. Y ahí es donde cae el religioso, hermano. El religioso se preocupa más de lo que dice la gente que lo que dice Dios. ¿Okay? Y en este caso Cristo está enseñando que a nosotros, como discípulos de Él, como le enseñó a sus discípulos en aquellos tiempos, nuestra preocupación es que agrademos a Dios, que Dios se fije en nosotros, que Dios, llamemos la atención de Dios, no tanto de los hombres, no ni de los hombres, es a Dios. O sea, en ese tiempo de ayuno que yo voy a apartar, yo debo atraer la presencia de Dios, yo debo atraer a Dios que esté conmigo en ese momento, porque me estoy humillando ante Él, estoy siendo sumiso, me estoy sujetando a lo que Él está esperando y quiere de mí en ese momento de ayuno. Ahora, pero la hipocresía es precisamente la tentación mayor de personas religiosas. Las varias formas en que damos expresión a nuestra experiencia de fe comienzan siendo auténticas, responden a la realidad de nuestra experiencia como miembros del cuerpo de Cristo, pero luego llegan a ser rutinarias y después de algún tiempo se convierten en tradición, una tradición que con el paso de los años y décadas y siglos se vuelven cada vez más sagradas, ¿okay? Y pierden el sentido. En este proceso llega a ser fácil practicar nuestra piedad por razones de apariencia más bien que por las realidades espirituales a que respondían al principio. Llega un momento que esa costumbre se vuelve una tradición, y como lo hacían los fariseos, que pierde el sentido original. ¿Okay? Entonces lo hago yo, hago del ayuno una rutina. ¿Okay? Lo hago porque, bueno, tengo que hacerlo y se pierde el sentido original con el cual fue establecido. La solución a este problema no está en la innovación religiosa. No es cuestión de abandonar las expresiones de nuestra piedad, nuestra liturgia, servicio a Dios, a fin de empezar constantemente de nuevo. Jesús asumía que sus discípulos siguieran estas prácticas, que son formas concretas de expresar una relación con Dios. Pero sí
Debemos estar alerta a la luz del peligro sutil que está presente. El remedio para la ostentación hipócrita que se describe en estos pasajes es el cultivo continuo de una experiencia de auténtica relación personal con Dios. Un cultivo real de auténtica, una relación personal con Dios. Remitiendo constantemente todas nuestras expresiones de fe a nuestro Padre que ve. Bajo la luz de su juicio, nuestras prácticas de piedad serán continuamente renovadas y seguiremos experimentando nuevas dimensiones de relación con Dios, al igual que con nuestros hermanos en la comunidad de fe. ¿Okay? Entonces, fíjense, para los mismos fariseos, los religiosos en su tiempo, ellos llegaron a perder el sentido original de lo que era el ayuno. ¿Okay? Y ya se volvió para ellos una rutina, una costumbre y una tradición. Entonces, por cumplir, hacían toda esta ceremonia, estos ritos, pero en el fondo, dentro de ello, todo eso estaba vacío. ¿Okay? Estaba vacío. Y estaban más interesados y preocupados en mostrar esa apariencia ante aquellos que lo rodeaban y poder recibir la atención de esas personas que lo rodeaban, que a Dios. Entonces, por eso es que Cristo descubre esto entre ellos y Cristo los critica tan fuerte y les llama la atención y le dice a sus nuevos discípulos, aquellos que están comenzando a seguir a Cristo, no imiten a esta gente, no sigan a esta gente, ¿ok? No se dejen contaminar por esta gente, porque esta gente va por otro lado. Ellos no me están siguiendo a mí, ellos no están siguiendo al Padre, sino que están haciendo otras cosas allí que están fuera de orden, ¿no? Eso es lo que también Cristo quiere con nosotros como sus discípulos, que aprendamos de esto. Entonces, es importante el ayuno para nosotros en estos tiempos, los cristianos. Es aplicable para nosotros el ayuno. Sí, podemos decir que el ayuno debe ser parte de nuestra vida también. Claro que sí, hermano. ¿Okay? Claro que sí. Vemos que Cristo en ningún momento lo deja a un lado, lo mete dentro del tema que él está desarrollando, que es importante. Todo el sermón del monte para Cristo era importante impartirlo a sus discípulos, por lo tanto el ayuno está dentro de ese tema y tiene su importancia y tiene su valor. ¿Okay? Y todo cristiano debería también apartar esos tiempos de ayuno, ¿no? También con el propósito original de rendir sus vidas, ¿okay? De rendir sus vidas en sumisión, en obediencia al Padre, para que el Dios también trate y cambie y transforme su vida cada día más. Es una vida de arrepentimiento, es una vida de entrega, de sumisión a Dios. Ese es el origen del ayuno. Es un tiempo de santificación, es un tiempo de consagración, es un tiempo de entrega, ¿okay? Es un tiempo de encuentro con Dios, es un tiempo donde queremos y anhelamos que Dios trate también con nosotros. Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra, a través de la forma como Él quiera comunicarse con nosotros, pero un tiempo donde estamos abiertos y sensibles a que Dios trate y se acerque con nosotros y haga los cambios, la transformación que necesitamos. Por eso ahí vemos que Cristo en ningún momento rechaza, ni critica, ni juzga, ni condena el ayuno, sino que Él dice, cuando ustedes ayunen, tomen en cuenta esto cuando ayunen, ¿ok? Hay algunos cristianos hoy día que ven la práctica del ayuno como no necesario. Hay un buen grupo de cristianos que no tienen como norma o prioridad el ayuno. O sea, para ellos no es importante el ayuno. ¿Okay? Para otros sí es importante el ayuno. Pero yo creo que eso es algo ya privado de cada quien. A medida que el Señor le va mostrando también, le va enseñando. ¿Okay? Para mí, por lo menos particularmente, yo estoy de acuerdo con que uno debería ayunar, un cristiano debe ayunar. Para mí eso yo lo comparto. Apartar un tiempo para encontrarse con Dios, donde quiere que Dios trate con uno, donde queremos que Dios se acerque a nosotros para producir cambio y transformación en nuestra vida. Veo eso importante y he visto cosas que Dios me ha enseñado a través de esos tiempos de ayuno, donde suspendo el alimento, donde suspendo mis actividades, me aparto exclusivamente para estar allí a solas con Dios, con su palabra, con un cuaderno, diciendo, bueno, Señor, trata conmigo, enséñame, muéstrame aquellas cosas que necesito aprender, muéstrame aquellas cosas que necesito sacar de mí, porque quiero que seas tú el que trates conmigo. Entonces, por eso, uno de los sentidos del ayuno es la sumisión que tomamos, la humillación
y una entrega total de parte de nosotros cuando nos acercamos a Dios en ayuno. Este es un tema muy extenso, porque después tendríamos que hablar también los tipos de ayunos que uno elabora, medio ayuno, medio día de ayuno, un día completo o varios días también de ayuno, que se mencionan en la Biblia. O sea, eso es para un estudio solamente dedicado a ese tema, pero eso tendríamos que tratarlo en nuestro tiempo. Aquí solamente vamos a hablar lo que Cristo nos presenta aquí y que es importante para Él. Lo importante para Cristo que nos presenta en el ayuno es que, uno, no caigamos, ¿okay?, en la hipocresía religiosa de los fariseos. Segundo, que tengamos presente que el ayuno es algo entre Dios y nosotros, algo privado entre nosotros, ¿no? No tenemos que mencionar ni alardear mucho de este tema, ni que queremos que todo el mundo se entere, no, eso es algo entre Dios y nosotros. Y mantener nuestra apariencia normal como la tenemos todos los días. Como todos los días nos bañamos, bueno, ese día también nos bañamos, vamos a hacer como los fariseos, ¿ok? No tenemos que disimular o aparentar una cosa que no somos para ese día, no. Naturalmente, como siempre hemos hecho, pero que eso sea algo entre Dios y nosotros también. Pero también hay un ayuno tanto personal como también puede ser de pueblo, de iglesia, también congregacional. También hay llamados de ayuno para esto, como el pueblo de Israel, ¿no? Esos son los diferentes tipos de clasificación de ayuno también. Nos queda un minuto, y si nos agota, pasamos al segundo tiempo, dándole oportunidades a ustedes también para que compartan acerca de este tema de Jesús y el ayuno. Y siempre tomar en cuenta, Cristo es nuestro guía, nuestro modelo a imitar y a seguir, y aprender qué nos enseña Él en estos tiempos, qué espera Él que nosotros hagamos en ese tiempo de ayuno, también como nos lo enseña aquí en este pasaje que vimos en este momento. Para Cristo era importante la sinceridad con que hiciéramos o con que hacemos ese tiempo de ayuno. La sinceridad. No estamos buscando nuestros propios beneficios, sino que queremos un acercamiento con Dios, que Dios se acerque a nosotros